Otra vez, entonces vamos a ver el joven rico en un segundo audio. La idea de los audios pequeños es que la gente pueda escucharlos, que tenga deseo de escucharlos. Entonces, el joven rico dice así el versículo 17 de Marcos 10. Dice, al salir él para seguir su camino, o sea, ¿él quién es? Jesucristo. ¿Cuál es el camino de él? El camino del árbol de la vida, como dice Génesis 3:24. Dice que vino uno corriendo. En otra parte de los evangelios habla de un principal. ¿Qué significa? Un principal significa que este joven rico era un doctor en la ley, era una persona que sabía la Biblia. Si leen Mateo o Lucas, ahí lo van a encontrar. Entonces, pero vino corriendo y se inclinó. Dice, hincando las rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Voy a parar ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa? Cuando este joven rico se inclina a Jesús, ya Jesús sabe quién es este joven rico y qué es lo que hay en el corazón de este joven rico. Porque nuestro Señor Jesús, Él sí puede ver el mundo espiritual y Él ve el corazón de este joven rico. ¿Qué es lo que ve? El espíritu malo. ¿Verdad? ¿Por qué Jesús lo ve? ¿Por qué yo me atrevo a decir que Jesús lo ve? Si ahí no dice que lo ve. En otras partes de la Biblia se habla claramente cómo Dios interactúa en el mundo espiritual con el espíritu malo. Para eso pueden ver Marcos capítulo 5, por ejemplo, al principio, el endemoniado Gadareno. Pero aquí Jesús, ¿por qué dice que lo ve? Porque este hombre rico se presenta delante de Jesús. ¿Cómo se presenta? Colega de Jesús. Los dos son buenos. Son colegas. Maestro bueno. ¿Por qué él dice maestro bueno? Porque yo también soy bueno. ¿Por qué yo me atrevo a decir de que yo soy bueno? Vea, el ser humano tiene una característica muy propia del ser humano. El ser humano nunca se ve malo. Nunca. O sea, una persona mala, por más mala que sea, nunca se ve mala. Siempre se ve bueno. Ve a otros más malos. Ve a otros más malos. Nosotros compartimos en la cárcel. Yo no quiero hablar mal de mis amigos que están privados de libertad. Pero ellos, estando en la cárcel, cuando yo voy a compartir con ellos los lunes, ellos son buenos. Son buenos. Nunca se ven malos. Yo pido disculpas a los amigos privados de libertad. Pero si son buenos, ¿qué están haciendo en la cárcel? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que quiero decir? No quiero criticarlos a ellos. Porque los que están privados de libertad y los que están afuera también son iguales. Se ven buenos. Hay una característica del ser humano de nunca ver sus faltas. Y cuando tiene faltas, ¿qué es lo que dice? No es tanto. Yo no sé por qué se incomodan tanto porque me robé ese carro. No es mucho. Minimiza la maldad. Si se lo robé a alguien que tenía mucho dinero. Sí. Minimizan la maldad. Eso es muy característico del ser humano. ¿Quién está detrás de esa característica del ser humano? El que gobierna el corazón de ese ser humano. Satanás le dice, eso no es nada. Pero este hombre es colega de Jesús, maestro bueno. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿verdad? Le dice, los mandamientos sabes. O sea, Jesús ya sabe que Él es un principal de la sinagoga, ¿verdad? Entonces un religioso dice, no adulteres, no mates, no hurtes,
no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, después de que Jesús le da ese resumen, él le dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí otra vez el espíritu malo está trabajando. Mucha gente, siendo guiado por el espíritu malo, que no se da cuenta que es guiado por el espíritu malo, nunca se ve malo, sino que siempre se ve bueno. No solamente eso, sino que la humanidad en general piensa que cumple los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Porque él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, desde Caleb, o desde Matías, o desde que tiene uso de razón, lo he guardado. Casi le arranca la oreja. Perdón. ¿Verdad? Entonces, este espíritu malo hace que el ser humano piense y diga de que cumple la ley. Pero ¿qué dice Dios? No lo voy a buscar para hacer el audio más rápido o más pequeño. En Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, Dios habla de que la humanidad invalidó el pacto con Dios. ¿Qué es invalidar? No cumplió. O sea, el ser humano no cumple los 10 mandamientos. No, perdón, los mandamientos de Dios. Pero el ser humano, siendo guiado por este espíritu malo, dice, yo cumplo. ¿Pero qué dice Dios? No cumple. Entonces, ¿a quién hay que creerle? A Dios. A Dios. ¿Pero qué hace el ser humano? No, yo cumplo. Sí, Eso sí. es el joven rico. Es rico en su propia opinión. De eso está hablando. No está hablando de posesiones, de que tiene fincas, que tiene ganado. No, es rico en su propio razonamiento. De eso está hablando el joven rico. Entonces, pero Dios sí escanea y sí ve el espíritu malo. Pero nuestro Señor tiene una característica, porque nuestro Señor Jesús, ¿cuál es el trabajo de nuestro Señor Jesús? Amar al que va a salvar. Él dice, y lo amó, dice el 21. Entonces Jesús mirándole, le amó. ¿Por qué le amó? Porque el Señor Jesús sabe que este joven rico está siendo manipulado por Satanás y dice, tengo que amarlo porque este Satanás lo hace creer de que cumple los mandamientos, lo hace creer que es bueno como yo. A pesar de que yo le digo que solamente hay uno bueno, él cree que hay otro, que es él. Porque así somos. Dios es bueno, pero yo también. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Fuimos echados de la presencia de Dios y nos gobierna, la humanidad gobierna el espíritu malo. Entonces no hay nadie bueno, solo uno, solo Dios. Pero entonces Jesús dice, es que ellos no entienden. Entonces tengo que amarlos. Ellos no pueden, tengo que amarlos. Entonces, ese joven rico, ¿quién es? Yo soy ese joven rico. Blanca, doña Blanca es la joven rico. Jesús la mira con mucho amor. Ella no sabe, ella piensa que es buena. ¿Ah? Ella piensa que cumple los mandamientos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Para salvarla, tiene que amarla. Porque nuestro Señor ama su creación. Pero nuestro Señor está en una guerra eterna contra el espíritu que gobierna al ser humano. Entonces, el joven rico es una persona que sostiene tercamente, ¿verdad? Con terquedad, para que a veces uno habla y la gente no entiende. Entonces, voy a ponerlo en un sinónimo. Necio. La gente es necia. Son tercos. ¿Verdad? Entonces, Dios sabe todo eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Pobrecitos ellos. Tengo que amarlos. Tengo que salvarlos. Esta espada tiene que salvarlos.
No hay manera. Entonces, por eso es que la riqueza no es posesiones. Porque nuestro Señor Jesús no está midiendo su trabajo, su obra, con base en quién es rico y quién no es rico, quién vende y da a los pobres. No, vamos a ver eso un poquito. Dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. En otra parte de Mateo y de Lucas dice: para ser perfecto, ¿va? Pero aquí dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces la gente dice: ve, rico, usted tiene que compartir su riqueza, usted tiene que amar al prójimo, y todo lo que usted tiene que repartirlo. Eso es una mala interpretación. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué Jesús le dice a este hombre: va y vende todo lo que tienes? Vender, este concepto acá es muy fino. Voy a decirlo, a ver si lo entienden. Lo que nuestro Señor Jesús quiere es que esta persona vende es saque lo que tiene de su terquedad, de su necedad, de que usted es bueno y de que usted ama a Dios. Saque eso, véndalo, sáquelo afuera. Deshágase de eso. Deshágase de sus deseos, de su propio pensamiento. Sí, correcto. Deshágase de que usted es bueno. ¿Verdad? Y dice: y délo a los pobres. Vaya y comparta su testimonio de que usted pensaba de que era bueno. ¿Con quién? Con los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No son las personas que no tienen que comer. Los pobres son aquellas personas que no han nacido de nuevo, que tienen el pecado. Esos son los pobres de espíritu. ¿Me entiende? Entonces, lo que Jesús quería, que este hombre rico, conociendo la palabra de Dios, fuera un evangelista, fuera un pastor. Y entonces su testimonio, que él lo vendiera. Dice: yo cuando me encontré con el maestro me hizo ver de que yo no soy bueno. Que yo soy rico en mi propio pensamiento. Eso es vender, eso es testificar. Delo a los pobres, o sea, testifíquele a las personas que piensan igual, que no tienen el Espíritu de Dios. Por eso son pobres. De eso está hablando. Pero la gente lo malinterpreta, porque el espíritu malo los guía hacia eso, para que la palabra de Dios no penetre el corazón en el corazón de las personas. Pero entonces sigamos un poquito más. Dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que pasó con el hombre rico? Verdaderamente él tenía posesiones. Pero ¿qué más tenía? Era terco. Tenía muchas posesiones y era terco. Y dice: no, ¿cómo me voy a deshacer de mi carro o de mi finca? ¿Cómo la voy a lotear para dársela a un montón de gente? No, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque el espíritu malo le dijo: ¿Cómo te vas a deshacer de todo? Ese maestro está loco. ¿Pero qué es lo que quiere Dios? ¿Acaso que es que nosotros vamos a ir al reino de los cielos con fincas, con ganados, con carros, con dinero en efectivo? No. Primero al cielo santo va al que Dios quiera darle la salvación. Entonces lo que Él quiere es que nuestros recursos sean usados para que muchas personas puedan conocer esta salvación. ¿Verdad? Porque mucha gente dice, por ahí escuché, ahí en Facebook, un amigo que puso: yo estoy pidiendo oración para que Dios me cancele todas las deudas. ¿Y qué más? Dijo, para que me quite todas las deudas, y algo más dijo. No me acuerdo. Y digo yo, hace más de 25 años yo oraba así. Que me quite las deudas y que me dé salud, o no sé, o que me proteja a mis hijos. ¿Verdad? Porque todo el mundo mira la vida y el éxito pensando en
en dinero, en posesiones. Una deuda maltrata mucho. Pero Dios, esa persona que está pidiendo lo de las deudas es pobre. ¿Pobre en qué? No tiene la salvación. ¿Qué necesita? Necesita un hombre rico que entendió que no era bueno y que Jesús lo hizo ver de que no podía cumplir los mandamientos y que necesitaba ser amado por Jesús. Eso es lo que es vender. Eso es vender, testificar a los pobres, ¿verdad? Entonces se fue afligido. Mucha gente se va afligido. Vea que Jesús dice, al salir él para seguir su camino, o sea, Jesús venía en su camino, venía en el camino del árbol de la vida. Y este hombre rico se fue, dice, se fue triste. ¿Qué significa? Estuvo en el camino con Jesús, pero la palabra que se revuelve por todos lados le aplicó Génesis 3:24, lo echó del camino, se fue. Porque era tan necio, y estaba tan seguro de lo que él creía que no pudo escuchar. ¿Qué dice la Biblia acerca de los necios? Por ahí yo encontré, vamos a buscar esa palabra. Yo la voy a leer, la voy a buscar y la vamos a leer. Vamos a ver, está en Proverbios 28. Voy a buscar Proverbios 28, del 26 al 27, un momento para ver el perfil de una persona necia. El perfil de una persona que se cree bueno, que mantiene esa terquedad a toda costa. Proverbios 28. Un momentito, dice, Proverbios 28 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que confía en su propio corazón es necio. O sea, este hombre rico confiaba en su propio corazón. Yo cumplo los mandamientos. Yo soy bueno. Necio. Necio. ¿Qué pasa al necio? Dice que es una persona que confía en sí mismo. Es rico porque confía en sí mismo. ¿Por qué confía en sí mismo? Porque tiene dinero. Dice, no, si se me viene un problema para acá, vendo esta finca. Confía en lo que tiene. Ese es un hombre rico, necio. No estamos hablando exactamente de dinero ni de recursos. Estamos hablando que es rico en su propio razonamiento, en su propio pensamiento, en que piensa que es bueno, ¿verdad? Entonces dice, mas el que camina en sabiduría será librado. Mas el que camina. Dice que Jesús venía por el camino. En Génesis 3 dice que esta espada está guardando el camino al árbol de la vida. Entonces, el que camina en sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo. Si Jesucristo dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. O sea, testifique sobre la salvación, como yo lo amé. Déselo a los que no tienen la salvación, que son los pobres. Amén. Entonces, ya para terminar, Jesús termina con un mensaje durísimo. Dice, 24. Los discípulos, voy a leer desde el 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, mirando alrededor. Vea, esto es muy interesante. O sea, Jesús va en el camino al árbol de la vida. Pero alrededor hay mucha gente que no está en el camino. ¿Quiénes sí están en el camino? Sus discípulos. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor Jesús? Ustedes andaban por otro camino alrededor, pero ya están en el camino de Jesús. Este es el camino. Esta reunión es el camino de Jesús. Entonces, ¿qué nos dice Él? Les dijo a sus discípulos. O sea, ¿quiénes son sus discípulos? Somos nosotros en este momento. Les dijo, ahí en el 23. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?
Entonces nos advierte a nosotros, no confíe en sí mismo, no sea rico en su propia opinión. 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué se asombraron? Porque ellos también estaban pensando en riqueza material, ¿verdad? Pero Jesús, como los conoce, los vuelve a rectificar el corazón y les dice Jesús. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, o sea, les volvió a decir de otra manera: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Sigue en el 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos están dudando. Entonces Él les está explicando y les hace una fábula. Ponen a imaginarse un camello pasar por la aguja, el hueco de una aguja. O sea, nadie va a entrar. O sea, una persona que es rica en su propio razonamiento, que es necio, no puede entrar en el cielo, porque esa necedad, ¿quién es esa necedad? Tiene un nombre: pecado. Tiene otro nombre: Satanás. El necio está siendo guiado por el espíritu malo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aceptar el amor de Jesucristo. Dice, le amó, nos amó. Amén. Entonces, con esto voy a terminar y voy a tener una palabra de oración para terminar. Vamos a orar delante de nuestro Dios porque Él está aquí. Esa espada está aquí. Ese poder se está moviendo en el corazón de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta y está sacando este espíritu malo. Oremos delante de Dios. Bendito Padre Celestial, Señor, ayer cuando coordinábamos la reunión donde Franklin, mi corazón estaba gozoso. Pero ese gozo no es mío, es tuyo. Tú estás gozoso de estar acá, Señor. Porque humanamente hemos planeado esta reunión muchas veces. Pero, Señor, tú no habías permitido. Tú lo permitiste hoy. Señor, hoy, Señor, tú nos has dado, nos has amado. El que entró aquí y no tenía la salvación, ya tiene la salvación. Porque tú nos amó. Este amor es para nosotros. Pero tú, antes de amarnos, nos dice que nosotros somos como este joven rico. Somos ricos en la forma en que creemos. Es que así me enseñó mi papá. Es que yo voy a vivir mi vida espiritual como me enseñó mi papá. Eso es ser rico en su propia opinión. Pero eso es ser necio. Necio tiene un sinónimo: pecado. Tiene otro sinónimo: espíritu malo. Tiene otro sinónimo: Satanás. Tiene otro sinónimo: el infierno. Pero, Señor, tú nos dices que nosotros somos ese joven rico. Y tú quieres amarnos para salvarnos. Señor, y esta espada, Señor, que dice Génesis capítulo 3 que se mueve independientemente, es tu palabra. Y tu palabra dice que así será mi palabra que sale de mi boca, hará todo aquello para lo que fue enviada y no volverá a mí vacía. ¿Qué significa? Que esta espada tiene un poder. Y este poder, Señor, va al corazón de cada uno de nosotros, saca esta necesidad, saca este hombre rico, que es rico en su propia opinión, y lo libera del espíritu malo. Señor, y tú quieres que nosotros testifiquemos de la salvación a los pobres. Eso es dar a los pobres el testimonio de cómo antes estábamos siendo engañados, y esos pobres son los que están fuera del camino. Ya, Señor, tú nos tienes dentro del camino. Por eso, Señor, estamos agradecidos por esta reunión, porque tú proveíste esta reunión. Mi corazón está gozoso porque se cumple, Señor, la palabra tuya que dice: serás salvo tú y tu casa. En el corazón del hermano Franklin siempre está mami. Y resulta ser, Señor, que no solamente está mami, sino que también está David, sino que también está Stephanie, sino que también está Caleb, porque se cumple tu palabra: serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor, también por la hermana Janet y por Matías,
Y gracias, Señor, por estas reuniones. Continúa, Señor, trabajando en el corazón de nosotros. Gracias por la palabra, Señor, que tú nos regalaste. Y, Señor, todo esto lo ponemos en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.